Gloria al nombre del Señor. Bueno, lo que hoy nos tocó hacer para la gloria del Señor en esta alabanza, en esta adoración, es algo que el Espíritu de Dios va a hacer con frecuencia, porque quiere que cada uno de nosotros exprese lo que hay en su interior. Y como decía el Señor, no es tanto el cantico que suena muy bonito y que me hace sentir a mi carnita muy contento y a veces me hace llorar. Todo eso está muy bonito. Pero cuando logramos entrar en la intimidad y poder entonces adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando la hermana empezó a hablar y yo decía, Señor, tú eres sabio. Porque en la inquietud que yo tenía en esta semana sobre el mensaje, Él me dio una expresión que a mí mismo me llamó la atención y es sobre la vida eterna. Y yo le decía, Señor, tú me tienes por un cauce y de ahí no me dejas salir. O sea, todos los temas que me estás dando, todos conllevan a que nosotros como pueblo tuyo nos preparemos para esta última hora. Y hoy no les voy a hablar de revelaciones. Sí, tengo una, no me quiero contradecir, pero lo que quiero decir es que hoy voy a ser tan sencillo, con palabras tan sencillas, porque así fue como el Señor me indicó, que hoy teníamos que revisar un montón de cositas que ya conocemos, pero que las hemos descuidado. Y entonces, cuando Él me da este mensaje, dice que de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. O sea, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y ya voy Dios sabiendo que la humanidad entera, sin Él, está perdida. Entonces, vimos cómo Él trazó un plan de redención para que toda la humanidad pudiera entender, pudiera oír, pudiera comprender que el amor infinito de Él no podía quedarse estancado, ni mucho menos anulado, sino que Dios tenía que cumplir sus planes en perfección con la humanidad. Y así entonces tuvo disposición de rescatarnos de la muerte y de regresarnos a la luz eterna. Todos los hombres y mujeres entonces necesitamos ser rescatados, todos, ser salvos, ser restaurados a la vida eterna. Porque ahí fue cuando Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, me trajo a la memoria una visión seria porque recuerde que el Espíritu del Señor se revela a nuestras vidas. Y cuando Dios nos quiere dar alguna señal, Él no tiene ningún problema en revelársenos y enseñarnos las cosas a través de lo material, a través de lo físico, para ir mostrando las espirituales. Y el Señor me mostraba algo bien serio, como estábamos toda la iglesia, de pronto viene un ángel, me recoge y me llevó hasta Belén. Y allí había una casita de barro rojizo. En ese barro, en esa casita, dentro de la casa, había dos árboles. Había un árbol cuya sustancia era venenosa.
O sea que la savia que salía de ese árbol era venenosa. Y la savia de ese árbol la leche era amarilla. Pero había otro árbol acá, y ese árbol producía también leche, pero la leche era blanca. Entonces me dice el Señor, tienes una función. Tienes que coger las dos hojas, machacarlas bien machacadas, sacarles la leche y mezclar la leche. Cuando las dos leches de las dos hojas sean completamente mezcladas, me dice, el cielo se junta con la tierra y entonces vendrá la redención a la cual yo he llamado la humanidad. En ese momento se amplió esa casita y ya no era una casita, sino que era un tremendo estadio. Y en ese estadio entonces apareció Elohim. Elohim es Dios en su plural. Padre creador, Hijo redentor y Espíritu santificador, 3 en 1. Pero ellos estaban vestidos todos tres con un vestuario azul muy hermoso, preciosísimo los tres, porque en ese momento venían a establecer una orden en la tierra, porque había llegado el tiempo de la restauración de todas las cosas. Cuando en ese momento observan, examinan si yo había hecho bien el trabajo de unir las dos hojas, la leche de las dos hojas, y si realmente había un fruto correcto en el trabajo que había hecho. Elohim conversaba entre él mismo. Las tres manifestaciones conversaban. Unos hacían así, uno hacía así, otro hacía así, volvían y se miraban, y me miraban a mí, y volvían y empezaban a examinar, y uno decía más o menos, otro decía así, y el otro decía, bueno, pero ellos tenían que ponerse de acuerdo. Elohim tenía que estar completamente de acuerdo para dar la respuesta. Era la respuesta sí o no. Entonces en ese momento Elohim me mira y hace sí, agacha la cabeza. Cuando él agachó la cabeza y dijo sí, entonces Elohim desaparece y queda Jesucristo. Entonces el ángel que me llevaba empezó a danzar conmigo en el aire, y el mismo ángel cantaba, Cristo, Jesucristo, maravilloso es. Tú eres el lirio de los valles, tú eres la rosa de Sarón, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Entonces el ángel cantaba y yo danzaba con él. Yo no cantaba, yo danzaba, pero el ángel cantaba. Y hoy, cuando estuvimos en esta adoración, entonces el Señor me recordaba la visión, que el pueblo de Dios no necesita estar cantando, sino entrar en la verdadera adoración, en espíritu y en verdad. Y entonces todo esto ha sido, como vamos a ver en la predicación, todo lo que hemos hecho hoy es exactamente el respaldo de lo que aquí el Señor me dio para traer para mi vida y para el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuáles fueron las exigencias o condiciones de Yahweh Dios para el rescate de la humanidad? Y entonces ahí fue cuando apareció en la visión que a Cristo se le cargó de todo el pecado del mundo. Él llevó en sí mismo el castigo. Él pagó el precio por la paz de todos. Cristo es el varón de dolores, experimentado en quebranto, como habla Isaías 53, 3b.
Y luego Él es el Rey que se despojó de sí mismo, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces es cuando Él me viene indicando cómo nosotros como pueblo tenemos que empezar a despojarnos de todas estas cosas que todavía nos siguen amarrando, nos siguen atando. Ustedes se dieron cuenta en la adoración cómo el Señor nos decía que soltáramos las ataduras que tenemos dentro de nosotros. Porque el pueblo tiene que entrar en una perfecta libertad, aleluya. Cuando Él dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, en Juan 8:32, nos está diciendo claramente que el pueblo de Dios tiene que tener una completa intimidad con Él, y no más una vida religiosa, como por tantos años la hemos llevado. Entonces el mismo Espíritu está trabajando con nosotros para llevarnos a esa perfección. Luego, como el Cordero de Dios, porque el ángel también, cuando danzaba, le decía, tú eres el Cordero de Dios, tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, tú eres el Cordero que fuiste inmolado. Entonces, esa adoración le daba el ángel cuando los dos danzábamos alrededor de Yeshua HaMashiach. El Cordero de Dios fue llevado al sacrificio, fue llevado al matadero, fue crucificado, fue muerto, angustiado. Él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Entonces todo se está moviendo ahora en la aprobación de que Elohim escogió a Yeshua HaMashiach para que rescatara a toda la humanidad. Pero Elohim ha puesto en medio de su pueblo vasos, instrumentos que tienen que hacer la obra, que tienen que trabajar en la obra, que tienen que caminar directamente haciendo la obra para que entonces Elohim apruebe de que esa obra ya está perfecta y entonces Él pueda aparecer con las nubes del cielo a llevar a su pueblo a su gloria eterna. Bendito el nombre del Señor. Jesucristo resucitó porque precisamente en este mensaje Él me puso a que no dejara escapar ningún punto importante. Y el punto más importante en este caso era la de su resurrección. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces me dijo, Jesucristo resucitó y como primicia de Yahweh Dios, Él vive. Y las mujeres lo buscaban allá en el sepulcro y caminaban y lloraban desesperadas. Señor, ¿dónde lo metiste? ¿Dónde lo guardaste? Y el ángel le dice, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Aleluya. ¿Por qué buscas al que vive entre los muertos? Habla ahí en Lucas capítulo 24 y versículo 5b. Sí, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Entonces vamos viendo cómo esa obra va siendo una obra perfecta para que Elohim, o sea, Dios, Yahweh Dios, apruebe esa obra. Y aún Él está trabajando y sigue trabajando. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas ovejas que son de este redil. Y es necesario, dice, que yo las atraiga a mi rebaño para que sean
un solo rebaño, bajo un solo pastor. Entonces Jesucristo, a través de su obra redentora en la cruz, Él sigue trabajando. Y hasta que el último de los redimidos no sea salvo, la iglesia no es llevada. Porque la iglesia tiene que estar completa. El número de los redimidos tiene que estar completo. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque bien claramente lo dice. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto es lo que estamos confesando. Y a esto es que nos está llamando Él, a que entendamos que somos pecadores. Que entendamos que aún dentro de nosotros se mueven naturalezas muy extrañas. Pero que también entendamos que cuando venimos al altar a confesar nuestras condiciones, a entregarle a Él nuestras cargas, Él mismo se encarga de romper, de quemar, de destruir toda maquinación de las tinieblas. Él viene completamente a quemar con el fuego de su espíritu todas las obras que fueron puestas en esta casa que fue preparada por el Señor. Y dice ahí en 1 Corintios 3, del 10 al 15, anótenlo, como en todas nuestras obras tienen que ser pasadas por el fuego para que puedan dar el fruto perfecto y alcancemos esa perfección de Dios. Es solamente por medio de Jesucristo y a través suyo que cualquier ser humano puede pasar de muerte a vida. Solamente en Él podemos nacer de nuevo. Solamente en Él nos podemos convertir en una nueva creación. No hay otro, hermanos. Por eso hoy el pueblo de Dios tiene que estar bien claro que no son todos estos charlatanes que andan por el mundo buscando gloria y haciéndose adorar, haciéndose creer que son los únicos, que son los representantes de Jesucristo en la tierra, cuando solamente su iglesia, la iglesia que fue comprada con su sangre, la iglesia que hemos nacido de nuevo, la iglesia que hemos recibido la salvación, la que podemos ser testigos genuinos de Jesucristo, porque Él dice, vosotros sois mis testigos, bendito el nombre del Señor. Es hora de que abramos los ojos, pueblo de Dios. Es hora de que entendamos que no hay más intermediario, solo el nombre de Yeshua HaMashiach, porque en Él solamente tenemos la vida eterna. Porque dice en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aleluya. Estoy hablando de la vida eterna. Por eso el mensaje, el título es la vida eterna. Vida eterna en luz. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que Jesucristo es el verdadero y único Salvador? Pero hermanos, lo haga cuántas veces nos va a enseñar lo mismo. Todas las veces que necesite enseñárselo, se los voy a enseñar. Todas las veces. Primero, ¿cómo? A través de las Escrituras reveladas por su Espíritu en nuestras vidas. Porque Él tiene que revelar su palabra en mi vida. Él tiene que hacer su palabra una realidad en mí. Eso es recibir la revelación de la palabra de Dios. En mi vida primeramente. Porque somos individuos, somos solos, somos únicos. Tenemos un solo ADN personal, cada uno de nosotros. Nadie repite, Dios no repitió ningún ADN de nadie. Somos un mundo individual. Y Dios trata individualmente con cada uno de nosotros. Así como trata con su iglesia, individualmente trata con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra forma de ser y de acuerdo a nuestras condiciones. Sabemos que el Espíritu Santo nos ha enseñado que Él es el Hijo de Dios y que Él ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y el mismo Juan ahí, 1 Juan 5:20 dice,
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna solamente en Él. Aleluya, aleluya. Solamente en Él, hermanos. Amén. Entonces el otro me pregunta, bueno, hermano Zuluaga, ¿pero qué es la vida eterna? Y siempre andan así, porque a mí me hacen preguntas seguido, hermano, ustedes no se imaginan. ¿Y qué es la vida eterna? Definitivamente, aquí hay mucha tela que cortar. Es ser, óigame bien, miren la expresión que les voy a decir, es ser conocido por Dios. Es ser conocidos por Yahweh Dios. Pablo decía, mas ahora conociendo a Dios, y luego él corrige y no dice, no, más bien, siendo conocido por Dios. Gálatas, capítulo 4, versículo 9a. Ahí está la expresión, Gálatas. Tenemos que ser conocidos por Dios. Yo no puedo conocer a Dios. Dios me tiene que conocer a mí. Aleluya. Él me tiene que conocer a mí. Luego, y también nosotros le tenemos que conocer a Él. Ustedes no recuerdan cuando Jesucristo oraba por allá en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 3, cuando Él oraba por su iglesia. Él decía claramente, él hacía esta oración y decía, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él le decía eso al Padre. O sea que él mismo le estaba reclamando que te conozcan a ti primeramente, y luego que conozcan a quién, a Jesucristo. ¿A cuál Jesucristo? Al que has enviado. Entonces, allí vamos entendiendo que es la vida eterna. La vida eterna es mucho más que pertenecer a este grupito de iglesia. Mucho más que pertenecer a las grandes denominaciones de iglesias. La vida eterna, hermanos, es mucho más que ser un simple religioso. Hoy el Señor nos decía, quitémonos la careta. Dejemos la careta de religiosos. Cuando yo estoy acá en esta casita, yo no pierdo el tiempo. Yo estoy comunicado con Él y todo lo estoy cogiendo, porque yo sé que está tratando con mi vida. Cuando yo estoy acá adorando a Dios, yo no estoy pensando en la novela de Efraín y María. Estoy pensando que ahora mi Señor está tratando conmigo. Y esto es lo que tenemos que hacer, porque nosotros no sabemos adorar, hermanos. No nos han enseñado a adorar correctamente. Pero estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, dice el Señor, y Él los está encontrando para esta última hora. Hay cosas que no entendemos muchas veces. Cuando esta niña, ni siquiera queríamos tener más hijos, porque mi esposa ya decía, paremos acá. Y bien juiciositos ella y yo, cuidándonos de todas las formas. Y viene el otro pastor y le dice, hermanita Gabriela, Dios me reveló que usted va a tener una niña hermosa, pero que esa niña viene única y exclusivamente para ser una adoradora a Dios en espíritu y en verdad. Llega y voy con ella a la casa y me dice, ese también se está embobando. Cree que yo voy a tener otro hijo cuando ya nosotros los estamos evitando. Ya tenía 2 meses de embarazo de la muchachita. 2 meses. Y hoy ustedes se dieron cuenta que Dios es real. Yo ya ni sé qué edad tiene y no quiero decir para que no se me... Pero fíjese, todos los años que han pasado, te estás volviendo vieja. Todos los años que han pasado y ahora
Dios la está levantando con toda la autoridad. Conforme Él dijo, conforme Él reveló, asimismo, Dios lo está cumpliendo. Dios es real, hermanos. Y gloria a Dios por tenernos en este grupo, porque aquí no estamos hablando bobadas. Gracias a Dios podemos escudriñar las Escrituras y todos prepararnos para este día glorioso de la venida del Señor. Entonces, la vida eterna es ser conocido por Yahweh Dios y al mismo tiempo conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien nos conoce desde antes de la fundación de todas las cosas. Y quien no conoce a Jesucristo no tiene vida eterna. Y quien no conoce a Yahweh Dios no tiene vida eterna. Y conocer es tener intimidad. Óigame bien, intimidad. Por eso el Señor nos llamó al altar hoy, a que tuviéramos intimidad con Él. Porque Él nos conoce y nos ama. Él quiere que nosotros también le amemos y le digamos: Abba Padre, te amo, Abba Padre, te amo. Así como estoy, te amo. Esa es tener una verdadera comunión con Él. Ahora, conocer a Dios y a Jesucristo es mucho más que oír hablar de Él. Es mucho más que tener una asociación de iglesias. Es muchísimo más que asistir a un templo y reunirse con otros hermanos, a diezmar, a cantar, a ofrendar. Es mucho más que eso. Es tener esa verdadera intimidad con Él, hermanos. Y así desen entonces cuenta por qué es que nosotros tenemos que tener mucha claridad de por qué Dios está trabajando con nosotros. Son tiempos muy difíciles para todos. Y yo sé que tengo que cortar para traer la segunda parte después, porque yo prefiero hacer la voluntad de Dios. La otra parte es muy importante y no quiero empezar para dejarla empezada. Quiero que continuemos la segunda parte sobre este mensaje, porque tenemos que entrar verdaderamente en esta unidad perfecta de Dios, con nosotros y nosotros con Él, porque es de la única forma que cuando suene la final trompeta, automáticamente esa final trompeta que va a sonar en esa piedrecita blanca de Apocalipsis 2:17, donde fue escrito tu nombre nuevo y mi nombre nuevo, en esa piedrecita, esa es ese nombre que está escrito en esa piedrecita, ese es el nombre por el cual tú y yo vamos a ser llamados. El nombre de carne y de sangre desaparecen, pero la trompeta te llama directamente a ti y a mí por ese nombre que Él escribió con su sangre en esa piedrecita blanca de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17. Hasta ahí voy a dejar, hermanos, y vamos a irnos a meditar mucho lo que ha hecho el Señor con nosotros en esta tarde. Y yo les pido, hermano, hagamos un esfuerzo, ¿verdad? Estos son momentos de unción, estos son momentos en que el Espíritu Santo nos quiere ungir a todos. Yo estoy empezando a sentir algo como al principio, cuando el Señor empezó este movimiento, y lo estoy viendo en mi vida, en la vida de mis hijos y en la vida de muchos hermanos, que Dios los está ahora ya levantando y están orando y están... ¿Por qué? Porque llegó el momento del último avivamiento antes de la venida del Señor por su iglesia. ¿Quieren estar allí? Yo los invito, hermanos, pónganse de pie. Gracias por ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día. Visite nuestra página de Facebook en facebook.com/NBMINY, nuestra página de YouTube en youtube.com/NBMICHURCH. También visita nuestra página del web iglesianuevoprincipio.com y finalmente, por favor, visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia que es NBMICHURCH.
y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar. Dios lo bendiga.